sexualidad para primaria alta. Y como les comentaba, primero que nada me quisiera presentar, a lo mejor algunos de ustedes ya me ubican, soy Eloísa Molina, directora de Psicología y Bienestar del colegio y trabajo con el equipo maravilloso de psicólogos de todas las secciones y también con los equipos de todas las secciones académicas que también todo el tiempo están muy al pendiente de sus hijos y del desarrollo tanto académico como formativo. Y el día de hoy, pues vamos a dar una plática que es previa a los talleres que se le dan a los alumnos de primaria alta. Entonces, bueno, vamos a dar estos 5 minutitos que siempre damos de tolerancia para que yo pueda presentar a nuestra experta, a Reina Mkie, pero de forma anticipada les agradezco porque hay papás que estuvieron inclusive antes de la hora asignada aquí muy al pendiente. Les agradezco mucho y bueno, vamos a dar estos minutitos, que ya nos quedan nada más 4, para poder arrancar y respetar el tiempo de ustedes. Nosotros calculamos que más o menos al cuarto para las 10, más tardar 10 para las 10, ya estemos terminando esta plática, dependerá mucho también de las dudas que tengan ustedes. Así que bueno, cierro micrófono y damos unos minutitos más. Muchas gracias. Las- Muy buenos días. A las 8:30. Perdón, No hay ningún problema. A las 8:35 arrancamos para dar estos minutos de tolerancia. Muchísimas gracias por estar aquí. les estoy recordando a las mamás del salón que a muchas se les olvidó que era ahorita y pensaban que Muchísimas era en la gracias. noche. Muchas pensaban que era en la noche, entonces les acabo de mandar. Ay, muchísimas gracias por tu ayuda. It's going to happen. Absolutely. And all the metrics you Bien, pues para empezar a las 8:35 con toda puntualidad, quisiera empezar presentando a Reina Mkie, experta que ha estado con nosotros durante varios años y ha trabajado en diversas secciones. En esta ocasión la tenemos con los talleres de primaria alta y quisiera platicar un poquito destacando algunos aspectos de su currículum, que es muy vasto, pero es importante que ustedes conozcan la experta que está trabajando con nosotros. Primero que nada, bueno, ella es psicóloga titulada por la Universidad Iberoamericana, tiene una terapia breve y otra en psicología clínica y de la salud.
y bueno, trabaja desde hace muchos años, hace más de 10 años, con alumnos desde primaria hasta bachillerato, dando talleres de sexualidad. También imparte clases en la Universidad de Anáhuac online en la carrera de psicología y tiene su consulta privada atendiendo adolescentes y adultos. Así que bueno, ya con esta presentación damos los 5 minutos de tolerancia. Les voy a pedir que en el chat anoten de favor el nombre de ustedes y de sus hijos o de su hijo o de su hija, de tal forma que podamos registrar la asistencia de los que están aquí presentes el día de hoy. Y bueno, la dinámica es que ella primero haga la presentación y bueno, que ustedes, si les parecen, ir como anotando sus preguntas en el chat y al final yo daré la tarea de ir leyéndolas para que las contestemos de manera puntual. Si alguien también quisiera algún tema como más particular, también lo puede solicitar en el chat de tal forma que podamos agendar alguna cita con Reina y lo que ustedes requieran. Así que, pues Reina, muchísimas gracias por estar aquí hoy. Cierro mi micrófono. Muchas gracias. Listo. Pues gracias, Elo, gracias a todos. Vamos a comenzar. Los talleres con sus hijos serán la próxima semana. Entonces, bueno, voy a hablarles un poco de lo que me parece importante que sepan como padres de niños de esta edad. Y dentro de la presentación, más hacia el final, doy el temario que vamos a ver y la forma en la que vamos a trabajar. Entonces, bueno. Ay, Dios, pasa la hoja. Espérenme un segundo. Listo. Ok, para empezar, me gustaría explicarles cuál es el enfoque en el que trabajo yo y en el que creo que todos deberíamos de trabajar ya a partir de que esto em, salió, digamos. Esta es la forma en la que se ve la sexualidad hoy. Antes creo que se trabajaba muchísimo más relacionado con la parte más erótica, más de prevención, más de todo el tema de relaciones sexuales, como evitar desde estos grados que los niños tengan como situaciones de riesgo. Y claro, efectivamente esa es una parte muy importante, pero se nos ha olvidado la otra parte muy importante que tiene que ver con en la parte del vínculo. Entonces, quiero explicarles un poquito qué es esto. Estos son los 4 olones de la sexualidad. Estos son las 4 áreas que hay en la sexualidad. Si preguntamos qué es la sexualidad, se divide en estas 4 grandes áreas. Eh, Esto está dicho por el doctor Eusebio Rubio de AMSAC, del Instituto Mexicano de la Salud Sexual, y lo que habla es, primero hay una gran área de lo que se trata o de lo que trabaja la parte del género, del sexo, el sexo, como ya sabemos, lo que nos define como los genitales con los que nacemos, y el género es cómo me identifico con mi sexo, ¿no? Hay personas que aquí bueno, pasan un tiempo de su vida intentando buscar esta identidad o intentando definirse. Hay personas que no, pero bueno, esto es una área de la sexualidad muy grande, la primera. La segunda es la parte erótica, que aquí sí se relaciona todo lo de pornografía, erotismo, relaciones sexuales, orgasmo, etcétera. La tercera parte, que es la parte de la reproducción, todo lo que gira en torno a la fertilidad, tanto de mujer como el hombre, del óvulo y el espermatozoide, lo que significa la paternidad, la maternidad, etcétera. Y la última es la parte de la vinculación afectiva. Aquí justamente quiero hacer énfasis importante porque creo que no se había trabajado la sexualidad hace muchos años desde la parte del vínculo. ¿Qué quiere decir la parte del vínculo? Dividida en 2 áreas. La primera es la parte del vínculo conmigo mismo, en donde yo identifico cómo me siento conmigo, cómo está mi autoestima, mi autoconcepto. Justo a estas edades si empiezo como a tomar decisiones por la parte de la presión social, si saco a mis amigos o no los saco del grupo, o si los incluyo, o si soy una persona que me siento, pues ahora sí que en mi medio de una forma yo, estable, sana, acomodada, etcétera. Y después es cómo me vinculo con los demás. Hay muchas personas que nos cuesta más trabajo la vinculación tanto afectiva y social, ¿no? Entonces es como esta persona que probablemente se vincula desde estar molestando a los demás o estar hablando mal de las amigas para que entonces nos acepten y toda esta parte de cómo a esta edad vamos, es una práctica de la vida, de cómo nos vinculamos con los demás, es como estamos practicando hacia un futuro, ¿no? Entonces, creo que esta parte es muy importante, es muy importante que trabajemos con los niños, con los chavos de esta edad, sobre todo estas partes de herramientas y habilidades que puedo yo desarrollar para tener una mejor relación tanto conmigo como con los demás, ¿no? Y es parte de lo que me gustaría decirles que es desde mi enfoque, desde una parte saludable, desde una parte de vínculos sanos, desde una parte de autoconocimiento, que es lo que me parece la base más importante para lo que venga en un futuro, ¿no?
Y bueno, nada más, antes de empezar ya con el temario como tal, me gustaría hacerles esta gran pregunta, porque a veces nos pasa que nosotros, no sé, tuvimos una historia con la sexualidad en donde a lo mejor no tuvimos mucha información, en donde nadie nos platicó, en donde probablemente hubieron ciertos eventos que fueron así como, pues no traumáticos, pero sí un poco choqueantes de cuando los vivimos. Y creo que a veces desde ahí nosotros como papás es como abordamos el tema con nuestros hijos. A veces puede ser desde falta de información, tabú con el tema, miedo, asco, no me gusta, no me siento preparado, cualquiera que sea la respuesta que ustedes tengan. Y así hay que pensar que es como nuestros hijos lo van a absorber, ¿no? Entonces, claro que yo voy como experta, claro que la escuela da un acompañamiento increíble a los niños, pero por supuesto que la mayor parte de las preguntas o de los intereses o de los, como de estos despertares en los cuestionamientos se van a hacer cuando estén generalmente en casa, ¿no? Probablemente sí vean algo en la escuela, probablemente un amiguito les cuente algo, probablemente alguien les enseñe un video, lo que sea, pero finalmente el cuestionamiento interno va a ser en casa. Y si tenemos ese como espacio seguro en casa, nosotros vamos a tener que como papás abordarlo desde pues nuestro conocimiento. Entonces, yo les pregunto cómo ando con mi propia sexualidad, porque creo que si usted es buen momento a esta edad de sus hijos, digo, pensando en que son papás de grandes, ¿no? Si ya estos hijos son sus terceros, sus cuartos, digo, espero que ya tengan más trabajado este tema, pero si estos son sus primeros, yo los invito a que se pregunten un poco cómo andan con el tema de su propia sexualidad, si es que hay algo que los atore, si es que hay algo como que no sabrían cómo fluir con eso, si es que hay algo que de plano no quisieran trabajar con sus hijos, sí que lo traten, sí que busquen un especialista, sí que busquen algún libro, sí que busquen información, porque seguro, sí o sí, sus hijos van a llegar con estos cuestionamientos, ¿no? Entonces, bueno, a veces me preguntan cuándo le digo esta información o cuándo empiezo a hablarle del tema o cuándo le suelto esta respuesta. Sí hay ciertas respuestas que vamos a trabajar más, obviamente, por la edad de madurez y por la edad emocional que tengan los niños, pero lo que les quiero decir es que estamos educando a diario desde que los niños nacen, desde los roles en casa, cómo estamos actuando, qué estamos diciendo, cómo reaccionamos ante una escena de un beso, cómo reaccionamos ante el embarazo de la tía, cómo es que nosotros lo transmitimos a nuestros hijos, cómo es que contestamos este tipo de preguntas. Nosotros estamos todo el tiempo educando. Entonces, a veces no tiene tanto que ver con el tema concreto como tal, sino cómo se está manejando en la familia. A veces, no sé, en nuestras mesas de familia, estamos más en el celular, o a veces estamos criticando a las personas en Instagram, o a veces estamos hablando de noticias catastróficas todo el tiempo, o a veces estamos preguntando cosas positivas, y se entiende que hay obviamente diferentes temas de conversación, pero yo los invitaría a que se pregunten cómo andan ahí sus dinámicas, porque eso es lo que nuestros hijos están aprendiendo. Si los dos en casa recogemos, si los dos en casa trabajamos, si no, que cada quien es libre de, ahora sí que de educar como ustedes quieran, pero eso es en donde ellos aprenden a conocer cómo es que funciona el mundo. Entonces, ¿cuándo empezamos con esto? Desde ya, o sea, ya empezamos desde hace mucho. Estamos viviendo en una sociedad hipersexual, definitivamente creo que estamos en una etapa muy complicada en ese sentido, las niñas vistiéndose desde chiquitas como adultas, maquillándose desde chiquitas, escuchando música, ver videos, los influencers, los youtubers, etcétera. Todo lo que estamos viviendo hoy está hipersexualizado a nivel corporal y pues desgraciadamente no va acorde a la etapa de madurez. Como sabemos, la etapa prefrontal del cerebro, que es esta, eh, que es la que toma las decisiones de forma asertiva, que es la que finalmente regula estas habilidades sociales y emocionales, pues se termina de madurar prácticamente entre los 21 y los 25 años, ¿no? Y aquí pues estamos hablando de que los niños cada vez bajan más la edad en donde se confrontan con este gran área, iba a decir monstruo, pero no, pero esta gran área que es el Internet, ¿no? Y con esta sociedad hipersexualizada y pues sigue la etapa de madurez en esta parte prefrontal del cerebro hasta los 21 a los 25. Entonces, bueno, ahí nada más que sepamos que esto existe. La educación sexual se da por muchas áreas. Aquí no podemos pensar que solamente una clase en la escuela o una plática con papás o un asesoramiento con un maestro va a ser suficiente. O sea, aquí es lo que veo, lo que escucho, mis pares, qué pasa con mi grupo, si voy al deporte, si tengo más grupos sociales, si me llevo con mis primos más grandes, si voy a Cuernavaca, si tengo vecinos con los que me veo, con los que juego en las tardes, si mi papá que me dice, mi mamá que me dice, mis hermanos que me dicen. Esto es multifactorial. Entonces aquí yo los invitaría nada más a revisar un poquito o a analizar en qué medio se mueven sus hijos y si son niños en los que tienen hermanos grandes, primos grandes, amigos grandes, van en el torneo de fútbol, niños más grandes, probablemente sean niños que van a tener información antes, ¿no?
Ya hoy no tenemos la opción de educar sexualmente o no. O sea, antes siento que teníamos un poco como la elección de, bueno, pues no le voy a decir o esto me voy a aguantar. Hoy de verdad ya tienen en un clic, en un video, en un TikTok de 30 segundos, tienen la información sexual que quieran, ¿no? Entonces, creo que nuestro papel ya no es si les decimos o no la información, sino cómo hacerlo. O sea, desde qué acercamiento, con qué palabras, en qué momento, si lo hacemos con sus amigos, si no, etcétera. Antes decíamos que la información es poder y creo que hoy no es suficiente, es un poco a lo que decía en el punto anterior. Hoy hay tutoriales de 30 segundos en TikTok que a veces son reales, a veces no, pero a veces sí son reales y ellos pueden aprender pues del tema que quieran, o sea, desde la menstruación, la eyaculación, la relación sexual, los métodos anticonceptivos y pueden aprenderlo de ahí. Entonces, la información ya no es suficiente hoy, ¿no? Antes en las escuelas los programas eran, en tercero de prepa era enseñar a lo mejor cómo poner un método anticonceptivo. Hoy eso de verdad ya no es suficiente. Creo que nuestro papel como guías, como padres, como educadores, es acompañarlos en cómo van a tomar esas decisiones. O sea, ya no es si puedes hacer esto o no, sino, ok, si se te presenta esta situación en una fiesta, también no nada más la parte sexual, el alcohol, lo que hoy existe, ¿no? Tomar una foto, tomar un video, reenviar una foto, mandar un sticker, molestar a alguien por chat. O sea, ¿cómo voy a tomar esa decisión? Porque hoy lo tienen en un clic. Entonces es más bien acompañar en ¿lo voy a hacer o no? ¿Qué consecuencias me va a traer esto? ¿Me la voy a rifar porque probablemente me meta en problemas? Ok, ¿qué voy a hacer después, no? Ese es el análisis, el acompañamiento que tenemos que tener con los niños. En psicología ahorita se está trabajando mucho en la parte de educación, la parte de la autorreflexión, ¿no? O sea, es como a lo que le estamos tirando, que los niños puedan tomar esas decisiones asertivas de forma mucho más autónoma. Y bueno, acompañar a nuestros hijos en el descubrimiento de la tecnología y las redes es parte de nuestra responsabilidad. Aquí sí, papás, yo les pediría que el día que les den el teléfono a sus hijos o si les prestan ustedes el suyo, ustedes nada más se involucren, sepan qué es Snapchat, qué es TikTok, cómo funcionan los juegos, qué es Roblox. Hay algunos, digo, juegos que sí les pediría que no jueguen porque son los que están catalogados como los más riesgosos a nivel de seguridad y lo que se maneja la información, que un poquito más adelante se los voy a dar, pero sí un poquito saber qué es lo que están haciendo. Si están jugando Candy Crush, si están jugando el de Les Bubbles, digamos, es algo que es eliminar colores o si juegan memoria, pero probablemente sí, a veces nos falta involucrarnos un poquito más en lo que están haciendo nuestros hijos en los teléfonos, ¿no? Y bueno, quiero, voy a empezar a contestarles las preguntas. Lo puse a modo de preguntas porque la verdad es que quiero hacerlo también un poquito más ágil y son las preguntas más comunes que me han hecho los papás, todas las escuelas, de todas las áreas. Entonces lo voy a hacer a modo de pregunta y después voy a dar la información. Empezando un poquito con cuarto de primaria, ¿qué pasa cuando empieza este desarrollo de la pubertad? Hay que transmitir mucho a los niños que no pueden hacer nada por acelerar su desarrollo. Recuerden, digo, no sé si se acuerdan ustedes de su adolescencia, pero es muy frustrante cuando todas empiezan a desarrollar o todos empiezan a hablar de ciertos temas y yo no tengo idea de lo que están hablando y me siento completamente fuera. Hay que normalizar que cada quien va a tener su proceso y que no está nada mal, o sea, ningún proceso está mal, ni el que va acelerado ni el que va más lento. El que irá más acelerado probablemente esa mamá ya fue un endocrinólogo y la que va más lento también ya fue un endocrinólogo. O sea, como papá nos estamos haciendo cargos de nuestros hijos, pero es importante que verbalicemos que cada uno de nosotros tiene un proceso diferente, tiene tiempos diferentes, eso está completamente como aceptado. Eso por una parte. Y por la otra parte, también fomentar mucho a nuestros hijos si es que nos empiezan a contar cosas físicas del amigo, que es muy importante el respeto, porque de verdad si aquí es una edad en donde esta parte de la identidad y de la autoconfianza y donde la autoestima se forma mucho, no tanto lo que decimos los papás, sino ya lo que empiezan a escuchar de los pares, ¿no? Entonces, sí, muy importante que transmitamos a nuestros hijos la parte del respeto, de la empatía, del cuidado por el otro, del no criticar los cuerpos ajenos y que probablemente cada quien tenga sus temas, ¿no? Y cada niño lo va a ver con sus papás, que no es un tema que nosotros les tengamos que estar diciendo a nuestros amigos. La siguiente pregunta es, bueno, el tema de la menstruación, ¿no? ¿Cómo se va a transmitir y qué es lo que yo contestaría? Aquí pongo como papá me explicas porque me encantaría que los papás también estemos involucrados en esta situación, que sepan dónde están las toallas en casa. Y bueno, independientemente de cómo yo voy a dar la información, que ahorita se los voy a contar en la diapositiva correspondiente, a mí sí me gustaría que como papás, tanto hombre como mujer, podamos transmitir a nuestras hijas, que esto no es
una pesadilla, ¿no? O sea, siento que últimamente se transmite mucho que esto es lo peor que nos puede pasar y es doloroso y es molesto y es incómodo y no puedes hacer tu vida normal y creo que últimamente se ha estado como regresando un poco a ese discurso en la medida en que nosotros digamos, mi reina, esto es lo que hay, nos toca a todas las mujeres, lo pueden hablar como de que esto es una bendición, que esto nos permite tener hijos, lo pueden hablar si no quieren meterse con la parte de Dios como la parte de energía, lo pueden hablar con la parte de espiritual, lo pueden hablar con la parte completamente de ciencia, que es un proceso que hace el cuerpo, así como la respiración. Este, es importante que transmitamos que no estamos sucias, no estamos impuras, o sea, esta parte muy importante de las palabras que utilicemos, sobre todo a esta edad, que esto no es una sangre sucia, que finalmente la sangre es algo que va, le da vitamina y le da vida al bebé durante 9 meses, entonces al contrario, es algo que está completamente llena de minerales y proteínas y que solamente nuestro cuerpo lo necesita desechar porque en este momento no hay un bebé, ¿no? Entonces, digo, como les digo, me encantaría que entre ustedes como que acuerden cuál sería el discurso que tomarían si mamá, en caso de que esté de viaje, de que no esté y me toca que está papá en casa, que podamos como papás tener este acercamiento con nuestras hijas, que no nos apaniquemos, que no sintamos que no nos toca a nosotros, de verdad, mientras nosotros más lo normalicemos, que aparte pues, les va a pasar durante, no sé, 40 50 años, pues tiene que ser algo que como familia manejemos de una forma mucho más natural. Eh, y bueno, nada más, eso sería. Por favor, digo, la parte de las felicitaciones y de contarle a todo mundo, eso ya no se usa, entonces digamos, no lo hagamos de nuevo, ¿no? Otra parte importante del desarrollo que van a tener sobre esta edad, aquí sí más sobre sexto, ¿ok? Los niños, digo, las niñas ya estamos encontrando que desde cuarto pueden tener la menstruación, quinto, sobre todo en sexto. em, esa parte no lo dije. ¿Por qué estamos teniendo menstruaciones más tempranas de que hace mucho tiempo? Sí estamos viendo que hay una pubertad precoz importante en una cantidad importante de niños. Si ustedes sienten que antes de los 8 sus hijos están empezando a tener vellos, están empezando a desarrollar, están empezando a tener cambios importantes, probablemente tendrán que acudir a un endocrinólogo porque ese sería pubertad precoz y probablemente habría que retrasarlo un poco. Pero bueno, sobre quinto, sexto, más sobre sexto, probablemente también los niños empiecen a tener las eyaculaciones nocturnas. ¿Qué es sexto? Esto es obviamente la expulsión del semen que sale en la noche. ¿Por qué? Porque el cuerpo está listo para tener esta madurez. Es como lo que marca la madurez en el cuerpo físico del hombre y lo que marca la madurez en el cuerpo físico de la mujer es la menstruación. Nosotros no lo decidimos, no lo aceleramos, no lo apresuramos, es cuando el cuerpo esté listo para tener esta expulsión y en la mayoría de los chavos les va a salir por medio del sueño húmedo porque es cuando están dormidos, la testosterona es cuando se encarga de tener esta expulsión, ¿no? Y aquí, pues lo mismo que con la menstruación, lo que yo les diría es que hay que decir algo que es algo completamente natural. Claro que hay que hablar de la higiene en los dos casos. Yo lo que sí les recomendaría es que a partir de ahora los niños, si es que no lo hacían, todos los niños, pues, todos los días, pero si no quieren todos los días, en los momentos en que tengan cualquiera de estas situaciones, laven su calzón, tanto de una niña que manche un calzón como de un niño que manche un calzón, que se lo meta a lavar a la regadera con él, nada más talle un poco con jabón, tengan esta parte de higiene y después ya lo pueden echar al bote de la ropa sucia. Pero bueno, sí creo que es importante que se empiecen a hacer un poquito responsables de esa parte de la limpieza, del pudor, etcétera, ¿no? Entonces se quitan el calzón, lo lavan a la regadera, lo echan después al bote de la ropa sucia si quieren, y lo mismo con la pijama si es que se llega a mojar, y hablar mucho con ellos de que esto es un proceso natural del cuerpo, que no lo decide nadie, que a todos los hombres, o bueno, a la mayoría les ha pasado, que no se asusten con esto, que no tiene nada que ver con algo que ellos estén haciendo mal. Aquí los niños, sobre todo en sexto, cuando empiezan con esto, no entienden muy bien si algo están haciendo mal ellos con su cuerpo, entonces, bueno, tranquilizar un poco en ese sentido. Mamás, si se les acercan a ustedes que no saben qué pasar o que no saben si se salió la pipí, respiren, digamos, infórmense de cómo es que quieren hacer esta plática con sus hijos, pero sí me parece importante que tanto igual como papá como mamá tengan conocimiento que esto va a empezar a pasar, probablemente, bueno, lo más seguro, alrededor de sexto de primaria, y cuál va a ser el manejo que van a tener como familia, si es que comparten cuarto con el hermano, si se lo van a platicar al hermano o no, digamos, ya sería como cuestión muy particular, pero yo soy como muy partidaria de que sea lo más natural posible, tampoco dándole el énfasis y ni haciendo fiesta, ni haciéndolo, qué barbaridad, qué cosa, lo más natural posible, porque realmente es algo natural del cuerpo que les va a pasar a la mayoría de los niños dentro de esta edad. ¿Ok? Ok, la gran pregunta de cómo es el embarazo, esto va sobre todo a los de cuarto. Creo que digamos, yo se los voy a explicar,
¿ok? Yo se los voy a explicar en mis clases, pero como les digo, esto es algo como un destello de información en donde ellos manejan todo, lo van procesando, lo van entendiendo, van a hacer 2 sesiones, justamente por eso, para que si en la primera sesión tienen la duda, en la segunda sesión como que puedan, pues, no sé, pensarla y hacerla y irse con la mayor claridad posible, pero obviamente es importante que nosotros como papás tengamos esta información porque probablemente si es que ustedes quieren explicarles a sus hijos antes de que yo se los explique, perfecto. Si es que ustedes quieren tener un acercamiento, perfecto. Si es que su hijo por azares del destino, vio un video, el amigo le contó, el amiguito, el vecino le dijo que los bebés se hacen tal, es importante que ustedes tengan esta información. ¿Cómo se hace este acercamiento? Los niños pueden preguntar cómo se hacen los bebés prácticamente desde que nacen. ¿A qué edad es la edad en la que de forma más consciente y más madura pueden entender lo que significa el acto sexual? Es alrededor de cuarto de primaria. Y ojo, aquí ¿cómo es que yo hacemos el temario o cómo es que nosotros decidimos cuándo dar esta información? Digo, hay muchos programas, ¿no? Existen internacionales, nacionales, está la SEP, está el Instituto Mexicano de Salud Sexual, y está un poco también mi experiencia en este medio, ¿ok? Lo que dicen los programas en general es que en tercero de primaria, o sea, en tercero, estoy hablando más o menos de las edades, los niños ya van sabiendo cómo es bueno, que es una relación sexual, digamos, porque se pueden hablar de células o de semillitas desde más chiquitos, pero cuando llega la pregunta de cómo llega entonces la semillita o cómo llega el espermatozoide al óvulo, que es que la respuesta es que el pene entra a la vagina, ellos lo que recomiendan los programas es que es alrededor de tercero de primaria, para cuarto empezar a hablar ya de prevención. Nosotros lo que nos hemos dado cuenta es que en nuestro medio, en estas escuelas, con este contexto, los niños están un poco más retrasados en esa información, entonces podemos empezar con esto en cuarto. Pero ya en quinto estamos tarde, ¿ok? Ya en quinto ya los niños o ya lo vieron en un video o ya se lo preguntaron porque empiezan con este despertar sexual, porque ya se empiezan a cuestionar más cosas. Entonces, cuarto es la edad en la que se les da esta plática a los niños en donde se les explica cómo llega el espermatozoide al óvulo, ¿ok? Finalmente la respuesta, si es que es con ustedes, es que el pene entra a la vagina. Y aquí es importante que expliquemos estos 3 puntos que están en la pantalla. ¿Por qué? Porque al principio probablemente no lo entiendan, probablemente sientan que en algún momento les va a pasar a ellos. Entonces, aquí digo, siempre repasamos el tema de las partes privadas y de por qué son privadas y justamente en estos momentos que ellos van haciendo como esa lógica o ligan esta información, es cuando explicamos desde el principio por qué son privadas las partes privadas, ¿no? Los genitales. Entonces, los 3 puntos principales que se dan son que esto es entre adultos, que esto se hace en común acuerdo. Perdón, la de cariño está mal, ese solamente si ustedes la quieren agregar, pero bueno, que es entre adultos, que es en común acuerdo, y el tercer punto es que es privado, que es algo completamente privado de la pareja. Cuando ellos preguntan, pero ¿cómo lo hacen? ¿Pero en dónde lo hacen? Esas son las respuestas. Se hace entre adultos, los dos quieren hacerlo y es en privado, ¿ok? Ahorita seguimos y ya sé que tienen dudas, ahorita me las preguntan. Ok, otra pregunta que me hacen mucho es, me cacharon teniendo relaciones sexuales, ¿qué hago con esto? Y bueno, aquí creo que hay 2 mensajes que quiero dar. Creo que es muy importante que desde que los niños son chiquitos, sé que es complicado, yo también soy mamá y lo entiendo, empecemos a transmitir lo que es la parte de la privacidad. Si nosotros en casa nos bañamos todos con las puertas abiertas, entramos al baño mientras los niños entran y salen, y mientras uno está haciendo el baño, el otro se lava los dientes y el otro se está bañando, y todas las puertas siempre viven abiertas. Cuando nuestros hijos empiezan a crecer, que ya tienen edad, por favor, ya desde cuarto de primaria se bañan solos, se visten solos, se peinan solos, se lavan los dientes, digo, peinar, pueden ustedes ayudar si es un peinado complicado, pero ellos tienen que ya aprender a tener esta parte de independencia en relación a la higiene, por favor. Este, si es que ellos ya tienen esta edad, tienen que empezar a tener esa parte de la privacidad. Pero si nosotros nunca lo hemos inculcado, luego se vuelve un poquito más complicado que niños cuarto, quinto y sexto de primaria siguen paseándose desnudos, etcétera. No me quiero meter mucho en este tema porque entiendo que hay muchas visiones que dicen, bueno, pero el cuerpo es natural y yo quiero que mi hijo sienta que es natural, entonces yo quiero salir desnuda y que él no se choquee. Ok,
lo puedo respetar, pero socialmente, en el mundo en el que vivimos, los campamentos a los que se van a ir sus hijos, las pijamadas a donde van a acudir sus hijos, eso no se va a permitir porque entonces va a hablar la mamá a decirles, oye, tu hijo pues, se está durmiendo desnudo o quiere que todos se bañen. Y cuando los niños empiezan a crecer, eso se hace complicado. Entonces, sí necesitamos enseñarles esta parte de la privacidad. ¿A qué voy con todo esto? En la medida de lo posible, yo lo que les pediría es que conforme los niños vayan creciendo, empecemos a educar, a cerrar puertas, a que cuando estoy en el baño es mi momento y que no pueden estar mis hijos encima de mi cabeza cuando yo estoy en el baño, o que si me estoy bañando me esperen 5 minutos afuera, etcétera. ¿Para qué? Para que también cuando lleguen estos momentos de intimidad entre los papás, que no siempre tienen que ser relaciones sexuales, a veces solo quiero hablar con mi esposo, con mi esposa, solo quiero estar en el cuarto de forma privada y no se puede porque los niños están entrando. Entonces, si nosotros solamente cerramos la puerta para tener relaciones sexuales o solamente cerramos la puerta y poner el botón para tener relaciones sexuales, nuestro hijo de cuarto, quinto y sexto, por supuesto que va a estar al pendiente de esto. Entonces, lo que yo les pediría es, empiecen a tener estos momentos de privacidad como pareja de forma aleatoria, digamos, o sea, que los niños empiecen a aprender a respetar estos espacios y estos tiempos. Ahora, fuera de esto, que es, digamos, la parte de la prevención, si ya me cacharon teniendo relaciones, ¿qué es lo que puedo hacer? Hay dos cosas que pasan generalmente en los niños. Si los niños no saben qué es una relación sexual, se asustan mucho. ¿Por qué? Porque piensan que hay agresión, ¿ok? Digamos, obviamente depende como, en qué estaba pasando, cómo los cacharon, pero bueno, generalmente los niños que no saben qué es una relación sexual piensan que esto es una agresión, que se están peleando, que están discutiendo, etcétera. Entonces, lo único que hay que hacer es explicar que no estaba pasando en ese momento nada agresivo, que es algo que estaban haciendo entre adultos. Si el niño tiene una edad en la que no le van a explicar que es una relación sexual, pues bueno, obviamente nada más dicen eso, aclaran el punto, abren el canal de comunicación por si tienen alguna duda, alguna inquietud, y se acabó. Si los niños son más grandes, cuarto, quinto, sexto, y ya para arriba, lo que pasa es que se genera mucho enojo. Se genera mucho enojo con los papás como de esta parte de, pues, ¿por qué no se cuidaron? Pues, ¿por qué no cerraron la puerta? Pues, ¿por qué yo me tengo que enterar? He tenido pacientes, adolescentes, que de verdad se enojan demasiado y que probablemente, no sé, tuve una chava que había escuchado o había ligado que cuando la había cachado a los papás, la mamá le había jalado el excusado. Entonces, literal, la niña no dormía porque cada noche que escuchaba que le jalaban el excusado en el baño de papás, se imaginaba que estaban teniendo relaciones sexuales y fue muy complicado el como poder soltar esta información y amigarse con esto. Entonces, yo lo único que les pediría es sí tengan muchísimo cuidado, no pensemos que los niños, ya está dormido, ya está chiquito, ya no sabe lo que es, tratemos de darle el espacio a lo que es, obviamente tengan esa intimidad, pero en espacios pues seguros, ¿no? Donde los niños no estén al pendientes. La pornografía. A ver, hay un tema importante también aquí, muy importante de lo que está pasando con la pornografía hoy en día. Les quiero platicar que la pornografía que se está manejando hoy, la mayoría, en un porcentaje muy alto, es una pornografía que se considera no sana. ¿Qué quiere decir no sana? Que es una pornografía en donde hay o violencia contra la mujer, o pornografía infantil, o mucha violencia entre las escenas que se están trabajando. Hace algunos años, las tarjetas de American Express y Visa y todo, les dijeron a las páginas que les iban a quitar la opción de que paguen con estas tarjetas si no bajaban el contenido violento que había en sus redes, en sus páginas. Y bueno, les preguntaría qué cantidad creen que bajaron. Más del 50% tuvieron que quitar, ¿ok? De videos. ¿Por qué? Porque había este nivel de agresión en los videos que tenían en sus páginas. Entonces, bueno, pues es el mundo en el que estamos viviendo. Digo, ¿qué les puedo decir? Por supuesto que no es sano, por supuesto que no es para crecimiento, por supuesto que no es educativo, no nos sirve de mucho, pero pues es lo que existe. Entonces, tenemos que hablar con nuestros hijos de esto. Tenemos que hablar de que existen este tipo de páginas, tenemos que hablar de que existen videos que, así como a veces cualquier imagen que veamos, si vemos una película con muchísima violencia o de una guerra o de sangre y se queda esta idea en nuestro cerebro, así es como funciona la pornografía. Digo, se los explico a ustedes y se los pueden explicar también a sus hijos. O sea, esto funciona como la película Intensamente, así como hay una idea central, ¿no? Y se queda en el cerebro de Riley y de ahí salen ciertas creencias. Igualito pasa con esto. O sea, una idea central de violencia. Cuando nuestros hijos eran chiquititos, ¿no? Y veían una escena que les daba miedo de la oscuridad, pues ¿cuánto tiempo no podían dormir? Porque se
se quedaba como idea central y salían estas creencias alrededor de ella. Nuestros hijos van creciendo y pasa exactamente lo mismo. Si nuestro hijo de cuarto, quinto de primaria ve la escena de una guerra o súper sangrienta, pues probablemente no va a poder dormir en mucho tiempo porque se queda esa imagen. Lo mismo pasa con la pornografía. Probablemente no instantáneo, pero sí pasa a la larga. Estos son cosas que los niños probablemente ahorita no entiendan, como la implicación a futuro, y no son capaces de entenderlo porque justamente no tienen la madurez para entenderlo, pero se queda como una idea central y sí se queda como algo que parte de ahí ciertas actitudes o ciertas acciones ante la sexualidad. ¿Qué es lo que sí podemos hacer como papás? Primero, todos los filtros sí sirven. O sea, yo no estoy diciendo que de todas maneras ya existe y ya estamos en esto y ya nos amolamos todos. No, por supuesto que los controles parentales, el quitar, el cambiar los algoritmos, si es que ustedes ya se dieron cuenta que en alguno de las aplicaciones, si en TikTok o si en los Reels de YouTube que sus hijos ven, les sale todo el tiempo cosas o pornográficas o no sé, como de estos bailes más sensuales o tal, hay que cambiar el algoritmo. ¿Cómo se cambia el algoritmo de los videos que nos están saliendo? Tenemos que ver menos cantidad de tiempo ese video, obviamente no darle like y darle like o enviar los mensajes que sí me funcionan. Es un ejemplo, ¿no? A mí me están saliendo todos estos videos que ya no quiero y entonces lo que hago es pasarlos más rápido cuando me sale y cuando me sale una receta de cocina, puedo comentar, puedo mandársela a alguien y veo el video completo. Eso el algoritmo lo que me dice es, ok, le interesan los videos de cocina. Entonces, si yo lo hago 3 o 4 veces, esto puede hacer que se cambie el algoritmo de mi teléfono. Otra cosa que les recomiendo es, no sé qué reglamentos tengan con sus hijos, si ya tienen teléfono o no, o iPad, pero cuando ustedes, que espero que todos revisen ahí, eso sí, los celulares de sus hijos y los iPads en la noche, ustedes pueden meterse a YouTube o pueden meterse a TikTok o a lo que vean y pueden ir pasando los videos para ver más o menos qué es lo que ellos están viendo y ustedes cambiar el algoritmo del iPad de su hijo. O sea, no porque esté viendo probablemente cosas que no quieran, pero a lo mejor no son cosas ni pornográficas ni tan agresivas, pero a lo mejor son temas que no quisieran que vean ustedes, a lo mejor quieren que vean más de fútbol, más de Minecraft, más de, no sé, les digo, cursos de cocina o cosas de manualidades, y entonces ustedes pueden cambiar ese algoritmo. Otra cosa que entonces ya dijimos, controles parentales, hacerlo de los algoritmos en el teléfono, y bueno, definitivamente sí o sí tenemos que hablar de si es que les sale una imagen de esta, qué es lo que pueden hacer. Más hacia los niños de sexto, primero, segundo, ahí sí lo que yo les recomendaría es que yo lo trabajo, pero ya con niños más grandes, explicarles qué es la industria pornográfica. O sea, los mismos niños cuando me preguntan en secundaria, por ejemplo, pero no entiendo, me salió este video y entonces lo veo o no lo veo, pero lo mando, pero mis amigos lo quisieron ver, pero entonces, ¿qué hago con el video? Y explicar qué es la industria pornográfica, o sea, explicar que esto... finalmente sí mueve muchos millones de dólares en el mundo, pero que hay muchos países en los que muchas de las cosas son ilegales y yo sí les pediría de todo mi corazón, por lo que he visto, que sí prohíban así como tal cosas que no pueden ver. O sea, el tema de pornografía infantil, si nosotros como consumidores no dejamos de consumir, no va a dejar de existir esa industria. Entonces, ahora sí que una parte como más moral de cosas que de plano, eso sí, tienes que pasar el video, ¿no? Entonces, bueno, eso ya se los dejo a su consideración, pero es una recomendación. ¿Qué es lo importante de la pornografía que tenemos que transmitir a nuestros hijos? 3 puntos importantes. Uno, que no es real, sobre todo en secundaria, pero hay muchas preguntas pero ¿y cómo es eso? Tamaño de los genitales, fluidos, sonidos, tiempos, cuerpos. Lo que estamos viendo no es real y no es real. Se los digo en serio, o sea, no es real, hay efectos especiales, hay cambios en las tomas, así como en Rápido y Furioso sacan que el coche y son cosas no reales que lo hacen a computadora, lo mismo pasa en la pornografía, ¿no? Entonces, bueno, transmitirles que no todo lo que ven es real, porque sí hay mucho, les digo, sobre todo ya en secundaria y en prepa, hay mucho susto como de que, y eso me va a pasar a mí, y eso yo lo voy a tener que hacer, y así va a estar mi cuerpo, y eso es lo que, ¿no? Entonces, bueno, transmitir que esto no es real. Segundo, que no es un ejemplo, muchas veces también me preguntan, pero es que entonces si no veo pornografía, ¿de dónde voy a aprender? Los chavos piensan que esto lo hicieron para aprender en su vida, ¿no? Como adultos. Y bueno, les podemos dar los ejemplos que sea, tanto como que los animales aprenden por una cuestión de instinto, como que los adultos también, y que si tienen curiosidad, se nos pueden acercar, y sí existen libros educativos, sí existen videos educativos, sí existen páginas educativas, pero esto definitivamente no se hizo para educar, entonces esto no es un ejemplo a seguir. Y finalmente que bueno, no es una relación de amor
pero ni siquiera de cariño, ni siquiera de cercanía, ni siquiera de nada, que son actores, ¿no? Principalmente. Aquí obviamente transmitir ustedes también lo que en casa quieran transmitir, ¿no? Si esto se va a hacer por amor o por cariño o por cercanía o no, o el matrimonio o no, digo, ya ustedes, cada quien como sean sus, la mentalidad que tengan en casa, pero sí transmitir que esto ni siquiera tiene un conocimiento previo, ¿no? Entre estas dos personas. El violentómetro. A ver, este es otro punto también muy importante, que me gustaría explicarles. Existe lo que es el violentómetro general, que es el violentómetro que se hizo en México desde hace como unos 15 años. El Instituto Politécnico Nacional lo hizo y hizo una medición del 0 al 30, cuál es el nivel de violencia. ¿Por qué lo hizo? Obviamente porque somos el número uno, el país número uno en violencia intrafamiliar sobre todo y también de violencia contra la mujer. Entonces se hizo una medición. El del violentómetro de adultos empieza con bromas hirientes, con probablemente juegos pesados, etcétera, y termina con como con un bloque, que por eso justamente no se los presento a estos niños, que tiene que ver con abuso sexual, violación, mutilación y asesinato. ¿Ok? Ese es el violentómetro general. Este es el violentómetro infantil. ¿Qué quiere decir? Es la medición que se hizo aterrizada más hacia los niños. Entonces, es como si fuera un semáforo. Aquí lo que yo les voy a pedir, yo lo voy a trabajar, ahorita les voy a decir, me parece que lo trabajo con sexto, eh, em, pero es importante que lo trabajemos desde siempre con todos nosotros. La mía es una escuela que la verdad lo trabaja mucho en sus talleres también, creo que hasta tiene pegado ciertas imágenes en los salones y lo trabaja mucho, pero yo los invitaría a que lo hagan también desde casa, a que se den cuenta un poco de cuáles son las actitudes que probablemente dentro de la familia tienen que no ayudan fomentar que esto se normalice, ¿no? ¿Cuál es el problema que estamos teniendo, sobre todo en chavos adolescentes? Es que están teniendo relaciones personales, digamos, de noviazgo, con mucha violencia adentro. ¿Por qué? Porque está muy normalizada, porque desde chiquitos se llevaban con estas bromas de empujarte, puede ser física, de empujarte y darte nalgadas y darte zape, entonces cuando tengo 17, pues me parece que es normal eso en una relación, y también muchísima violencia emocional. O sea, todo el tema de críticas, de juzgar, de hacer sentir mal, de decir palabras hirientes, etcétera. Entonces, bueno, revisen, denle una leída a esto, denle una revisada, digo, está en internet en todos lados si lo quieren buscar, porque creo que a veces es importante hacer ciertos ejercicios. Yo lo voy a trabajar con sexto con un ejercicio más profundo, ¿no? En donde ellos pueden tener un poquito más de conciencia. Pero bueno, ahora sí, entrando un poquito ya al temario, les quiero platicar cómo es que funciona. Vamos a tener 2 sesiones separadas hombres y mujeres, tanto en cuarto, quinto y sexto. ¿Por qué separamos hombres y mujeres? No es porque demos diferente información, ni porque seamos ni machistas, ni feministas, ni nada de ese rollo. Entiendo que hay muchas escuelas que ya lo dan juntos, que es lo cual ha sido nuestra experiencia cuando lo hemos intentado dar juntos, y sobre todo a estas edades. Las preguntas que tienen las niñas y los niños no están, como no se sienten tan en confianza cuando está el otro sexo. Eso por primera. Por segunda, cuando está todo el grupo junto, tanto de hombres como de mujeres, a lo mejor niñas o niños que son más penosos o más introvertidos todavía se atreven menos a preguntar o a participar porque sienten mucha presión social de que está todo el grupo junto. Entonces, la información que se da es exactamente la misma, exactamente la misma. Obviamente cuando hablo en sexto, en quinto de menstruación y eyaculaciones nocturnas, las preguntas o la profundidad del tema que doy en hombres y en mujeres es diferente, porque las mujeres probablemente me preguntan, ¿y qué es la copa? Y yo he visto a mi mamá que se pone uno, ¿y qué son las alas? ¿Y cómo funciona? Entonces probablemente las preguntas que hagan las mujeres del tema de menstruación sean mucho más profundas que los hombres, porque los hombres entienden cuál es el proceso, entienden cómo sale el óvulo, entienden qué pasa con el endometrio, y claro, aunque yo les digo que existen estas toallas que nos ayudan a no ensuciar la ropa, probablemente no tienen más dudas. En donde si tienen más dudas, es la parte de eyaculación nocturna, ¿no? Muchos empiezan, sí, yo ya tengo erecciones, a mí me pasa, todas las mañanas me despierto así, tal, empiezan a compartir, y las mujeres pues eso no lo hacen. Entonces, esa es la razón, pero repito, no es que demos temas separados, no es que ocultemos información, nada. En los dos es el mismo temario, simplemente por temas de logística, de dinámica interna, es que lo hacemos separados. Y eso también se les explica a los niños. Entonces, son 2 sesiones con niñas y niños, tanto de cuarto, quinto y sexto. En cuarto vamos a hablar de embarazo y pubertad.
¿Qué me refiero con pubertad? Empiezo a explicarles cuáles van a ser los cambios que van a venir, no de la adolescencia, sino de la pubertad, los primeritos que van a pasarme en el cuerpo. Vamos a hablar de los cambios de humor, vamos a hablar probablemente de la parte emocional, de cuando me empiezan a importar más mis amigas, etcétera. Y voy a hablar de la parte de embarazo. ¿A qué me refiero con embarazo? Voy a contestar la duda de cómo es que llega el espermatozoide al óvulo. ¿Ok? Hay un video que les voy a pasar de Fundación Paz, que Fundación Paz es la más educativa que hay para mi gusto, en donde dura 2 minutos y de forma muy clínica y muy biológica explica cómo funcionan las células, cómo es que pasa en el cuerpo, pero bueno, sí les quiero decir que los que probablemente muchos ya sepan, ¿eh? Porque eso me pasa. Generalmente llego y más de la mitad del grupo ya tienen esta información, aunque a veces la tienen incorrecta, ¿no? O sea, de pronto sí, pero van al doctor y entonces en el doctor tienen que estar el hombre y la mujer y entonces el pene, o sea, tienen como la información como rara, pero bueno, yo voy a clarificar lo que es finalmente una relación sexual. Se los digo por si ustedes quieren anticiparse, por si ustedes lo quieren decir antes. Ahorita les voy a dar también bibliografía que pues, pueden, si quieren buscar en internet y enseñárselas, pero bueno, esto pasa en cuarto. En quinto, ya hablo más del desarrollo adolescente, me sigo, digamos, con lo que sigue de pubertad hacia adolescencia y hablo de lo que marca la madurez en el cuerpo físico en la mujer y el hombre, que es la menstruación y la eyaculación. Aquí algunas, la verdad, en general pocas niñas ya les bajó, pero si no, empiezan a involucrarse con lo que es en el tema. Y la eyaculación. Aquí muchos niños lo que saben es lo que es una erección, ¿no? Porque todos los hombres tienen erecciones desde que nacen, pero probablemente no sepan mucho del tema. Entonces es como el primer encuentro con esta información. Y hay un ejercicio de casos en donde yo les pongo un caso y lo resolvemos juntos. Son casos que me han pasado en consulta a lo largo de los años y los casos tienen que ver con prevención de abuso sexual, con temas de pornografía, con temas de lo que veo en internet. Eh, eh, Pornografía, lo que explico más bien es que si vi en internet algo que no me gustó, temas de campamentos, temas de vínculos, entonces yo presento estos casos y los resolvemos juntos y hablamos ahí como de estrategias. Y en sexto, bueno, ya me meto a la adolescencia por completo, cuáles son los cambios que van a haber ya mucho más concretos, el tema de, digamos, dentro de la adolescencia termino de hablar lo que es la menstruación y la eyaculación nocturna. En menstruación sí como que me voy mucho más profundo, con mucho más profundidad, porque también ellas mismas tienen esas dudas, ¿no? Muchísimas dudas sobre menstruación generalmente las niñas y los niños igual. Y termino con este ejercicio que les digo del violentómetro, en donde yo hago un ejercicio en donde ellos tienen que pensar y recordar en cuál de estas actitudes probablemente ellos se visualizan y si quieren pedir una disculpa a esa persona en una carta de forma anónima, o sea, se hace ahí una dinámica de cierre en donde trabajamos lo que es el violentómetro. Este, no voy a parar acá, sé que siguen teniendo dudas, denme 10 minutos y ya habrá dudas, ¿ok? Hay 5 factores de protección que maneja, digamos, este programa que me gustaría mencionárselos en general. ¿De protección ante qué? De protección a cualquier riesgo que nuestros hijos se puedan enfrentar, porque sí hay formas que nosotros podemos prevenir. No estamos en un mundo tan riesgoso si es que nosotros contenemos desde casa. Entonces, eso es lo que me gustaría platicarles. Los 5 factores son los siguientes. La primera es la resiliencia de los papás. Nosotros como papás, se los repito como se los dije en la primerita diapositiva, tenemos que trabajar nuestros propios fantasmas. Si nosotros tenemos estas malas experiencias de adolescente, estas malas experiencias en la infancia en los que no lo hemos trabajado, en lo que sentimos que se lo estamos transmitiendo a nuestros hijos porque queremos que pertenezcan y queremos que hagan y queremos que sea el futbolista y la bailarina de ballet y que sea la mejor y que todo el mundo la quiera, probablemente habría que trabajar en qué es lo que está pasando con nosotros. Y la resiliencia, ¿cómo vamos a hacer si nuestro hijo sufre bullying, si nuestro hijo no se la está pasando bien en la escuela, si nuestro hijo es bully, si nuestro hijo está sacando a niños del grupo? ¿Qué vamos a hacer nosotros como papás? ¿Cómo nos vamos a informar y cómo nos vamos a anteponer a estas situaciones? Que eso es la palabra resiliencia. La segunda, las conexiones sociales que tengamos. Está sumamente por muchas investigaciones confirmado y comprobado que las conexiones sociales o los vínculos sanos es lo que nos va a sacar un poco adelante más allá de la parte interna que tengamos. Entonces, hay que revisar dónde están nuestros hijos, si sentimos que están en un grupo, en una clase, en casa de la abuela, en donde están siendo molestados. Yo no les digo huyan de ahí y sáquenlos de todo y váyanse a vivir lejos porque es
esto es el mundo, pero sí tenemos que ver de qué forma los podemos apoyar. Si nosotros cada vez que vamos a casa de la abuela, sabemos que hay un primo que lo presiona, que lo molesta, o se sienta al lado de una tía que le habla de su cuerpo a la niña, que le prohíbe la comida, tal, o sea, sí tenemos que encontrar las estrategias de cómo separarlo de ese momento, confrontar esta situación, no sé, sobre todo en los de cuarto, estos probablemente familiares que todavía siguen queriéndolos como abrazar y dame un beso y siéntate en mis piernas y el niño ya no se siente cómodo porque ya no es un niño, porque ya creció, porque ya no quiere que el abuelo lo abrace y lo apapache de esta forma. No quiero que seamos ahorita paranoicos, no estoy diciendo que nadie esté abusando de ellos, lo único que estoy diciendo es que si el niño ya no se siente cómodo con ese apretujón que le dan o saludando de beso a todos los niños, a todos los adultos de la mesa en donde la boca del adulto abarca todo el cachete y luego están comiendo y entonces con la baba se le queda al niño. De verdad, los niños esto luego lo platican mucho en clase, que se sienten muy incómodos. Pregúntenles a sus hijos, porque una cosa es la educación y otra cosa es el contacto físico. Los niños pueden entrar a casa de la abuela y desde la esquina decir, hola, buenos días a todos, hola, muchas gracias, ya me voy, y con eso está más que educado de su parte. Eso no tiene nada que ver con que tenga que saludar de beso a todo mundo y tenga que sentarse en las piernas de todo mundo. Entonces ahí sí digo, lo único que yo les diría es, vean cómo andan esas conexiones de vínculos con sus hijos. Apoyo concreto en situación de necesidad. A veces nos pasa que queremos abarcar todo o que sentimos que todo está mal o sentimos que todo está en crisis. Si el niño tuvo una situación muy particular, hay que ver de qué forma lo podemos ayudar. Si lo tenemos que llevar a una terapia emocional, si lo tenemos que llevar a una terapia de integración sensorial, si lo tenemos que hablar a la escuela para que nos dé apoyo en la escuela para hacer una dinámica de integración social. O sea, hay que ver en particular si nosotros también hacer mucho más grande esta situación, cómo es que lo podemos ayudar. Bueno, aquí habla sobre conocimiento de la crianza y desarrollo de los niños. Ustedes están aquí, están interesados, digo, los felicito por eso, pero bueno, más o menos saber qué es lo que se está moviendo a nivel neuronal y de madurez en sus hijos. Y la parte de competencia social y emocional de los niños, que sepamos en qué son buenos, en qué no tan buenos, en qué les hace falta, cómo podemos ayudarlos. Y bueno, estos serían los factores de protección ante estas situaciones de riesgo o malas decisiones que puedan tomar nuestros hijos. Finalmente voy a cerrar con estrategias de comunicación de nosotros hacia nuestros hijos. La primera sería regresarles la pregunta para clarificar. Digo, existe desde hace muchísimos años este anuncio en donde el niño le decía al papá qué es sexo y el papá le explicaba todo y al final le decía al niño, bueno, ¿y qué pongo? ¿Hombre o mujer? ¿No? Entonces, bueno, aquí, digo, es un ejemplo muy básico, pero yo les diría siempre regresen la pregunta. Si su hijo llegó con que, oye, pa, ¿por qué las parejas tienen que hacer tal? Y probablemente tú digas, pues, ¿esto qué? ¿De dónde lo sacó? No sé, le voy a contestar, pues porque sí, o porque así es la vida, o porque así nos hizo Dios. Probablemente es decirle, ok, no sé, porque así nos hizo Dios, pero ¿de dónde vino tu pregunta? ¿O dónde lo viste? ¿O qué es lo que quisiera saber? Regresar la pregunta para saber, primero, qué es lo que quieren realmente saber de información, y después para saber qué es lo que, pues, de dónde se lo imaginó, ¿no? De dónde lo vio. La segunda es responder solo lo que preguntan. Digo, esto yo les diría, no, a veces como papás queremos explayarnos. Y aquí les voy a dar un dato. Hay 7 segundos que tenemos de atención plena que los niños pueden captar su nuestra atención. Si en 7 segundos nosotros no captamos su atención, perder. ¿Ok? Segundos. Seguimos con dueña o para, no sé, unas cosas que sacan, pero bueno, tratar de ser lo más concretos posibles. Evita los juicios y ridiculizaciones. Aquí también les voy a encargar muchísimo. Esas reacciones, eviten contarle a todo el mundo, eviten darle a los amigos, al hermano, reírse por
favor, tratemos de pensar y bajarnos a su nicho. A los hijos o preguntas del tema. Muchas veces me dicen, es que no, mi hijo no se me acerca, mi hijo no me pregunta. Soy hijos muy preguntones y hay otros que no preguntan. Entonces, aquí hay dos acercamientos que pueden hacer. Si su hijo va en sexto de primaria y en su vida han hablado de nada, no importa que su hijo no pregunte, tienen que acercarse a su hijo. Entonces, aquí lo que yo les recomendaría es, uno, aprovechen las situaciones del mundo, del medio. La tía está embarazada, pues aprovechen para preguntarle, oye, ¿sabes cómo nacen los bebés? ¿No? O vieron un beso en la tele, en una serie, pues hablan un poco de las relaciones socioafectivas. O, no sé, están criticando en casa de la abuelita, alguien que mandó un mensaje o que mandó una foto, pues se suben al coche y retoman. O en casa de la vecina o en Cuernavaca, hablan con muchas groserías y le gritaron mucho al hijo, pues ustedes van a su casa y retoman. O sea, aprovechen las situaciones de la vida que les pasan para retomar con sus hijos cómo pueden abordar estos temas importantes. Uno. Dos, a veces me dicen, es que le digo y me dice, llama, ya, no me gustó ese tema, deja de hablar de eso. Ok, también pasa mucho. ¿Qué es lo que debemos hacer? Yo le llamo sembrar la semillita y es un poco a lo que va este punto. Sus hijos tienen que saber que, como nosotros como papás, estamos en el asunto. De pronto nos ven y dicen, mi mamá está loca, mi papá no sabe nada, siempre me dice que hace muchos años cuando él era chiquito. Nuestros hijos tienen que saber que sí sabemos más que ellos, que jerárquicamente, emocionalmente y en conocimiento los protegemos, no por una cuestión de poder, por una cuestión de protección. Entonces, de pronto es sembrar la semillita, es, papi, sé que no me quieres escuchar, pero lo que pasó con tu tía en casa de la abuela, en esta familia no lo manejamos, nosotros no nos hablamos así, en esta familia no funcionan las groserías. Aunque el niño esté viendo para otro lado, tú estás sembrando semillita, ¿no? O, no sé, pasó una situación, la hermana más grande cortó con el novio, ¿no? Y está en el drama absoluto en la cama. Pues retomas con tu hijo chiquito. Papi, sé que tú no quieres escuchar el tema, no quieres hacer caso, así funcionan los noviazgos. Para nosotros lo más importante es el respeto en las relaciones y el cuidado, lo que ustedes les quieran decir, que sean frases de 2 minutos y que sus hijos sepan, ahí está la semillita. Entonces, el día en que ellos tengan un cuestionamiento o no entiendan qué está pasando, ellos van a saber que ustedes sí saben de lo que ellos están hablando, lo que ellos están sintiendo, ¿no? Y digo, otro ejemplo importante que aquí quiero darles es, nosotros, los niños o la vida es como si fuera un puente. Y los barandales somos nosotros como papás. Entonces, si el niño va transitando por un puente y los barandales están aquí, el niño no puede caminar. ¿A qué me refiero con esto? Con los límites y las reglas excesivas, con la sobreprotección, con resolverles toda la vida a nosotros. Si se peleó, nosotros le hablamos a la mamá. Si la maestra lo reprobó, nosotros vamos a la escuela. Si la novia le cortó, nosotros le hablamos a la novia. Eso es un niño que no puede transitar por su vida. Está completamente limitado porque está caminando en un puente en donde los barandales están así, ¿ok? Si los barandales están así, y digo, me voy a parar porque si no, si los barandales están así, nosotros el niño, para llegar a tocar el límite, tiene que dar muchísimos bandazos en sus decisiones, tiene que tocar los riesgos, tiene que casi caerse del barandal para poder decir, ah, no, ok, aquí estaban mis papás, acá están los límites. Tenemos que encontrar como papás el límite de que el niño pueda ir transitando en la vida y siente un riesgo, se presenta una situación que no sabe qué hacer, le piden que le haga la ley del hielo al otro y que no le vuelva a hablar y él diga, ok, esto está bien o no tan bien, y el niño tenga la capacidad de hacer esto y agarrar el límite y decir, ok, no, tengo que contarles a mis papás, o probablemente esto no lo puedo hacer, y vuelva a soltar los barandales y él siga transitando su camino. No queremos ni que estén amarrados a nosotros, ni que no nos vean de tan lejos que estamos. Ese es nuestro objetivo como papás, que nosotros tengamos la capacidad de transmitirles a nuestros hijos, que en el día en el que ellos se equivoquen, puedan hacer esto y nos van a tener ahí, ¿ok? Y por último, conocer el medio ambiente que crecen sus hijos. El tema de a mí no me importa lo que hagan las demás, tú no vas a ir, o si tu amigo se avienta del puente, tú también te vas a aventar. Entiendo a lo que vamos, pero no es verdad. O sea, no es verdad que a mí no me importa lo que hagan las demás, tú no vas a ir, porque entonces lo estamos poniendo en un medio social en donde no va a tampoco poder incluirse. ¿Sí me explico? No estoy diciendo que vamos a dar todos los permisos y que vamos a hacer todo en grupo, pero si todos los amigos están acostumbrando a salir a tomar café en las tardes y ese es el medio social, o todos los amigos están intercambiando
les voy a decir una tontería, pero estampas en la escuela, sí, probablemente las estampas no se las voy a dar, pero no le puedo prohibir el café y las estampas y el teléfono, porque entonces, ¿para qué los tienen en ese medio? ¿Me explico? Nosotros estamos eligiendo el medio en donde mi hijo se está moviendo, yo lo estoy eligiendo meter al deporte, yo lo estoy eligiendo meter a esta escuela, yo lo estoy eligiendo tener un conjunto de Cuernavaca en donde tiene 14 amigos más grandes. Entonces, sí tengo que tomar una decisión de hasta dónde voy a llegar con esos permisos, porque tampoco lo puedo alejar. O sea, el asunto de a mí no me importa lo que hagan los demás, tú no lo vas a hacer, es un poquito complicado. Eso uno. Dos, sí tenemos que involucrarnos en lo que están viendo nuestros hijos. O sea, si nuestros hijos ya les gustó Bad Bunny como cantante, pues hay que sentarnos a escuchar la música con ellos, probablemente explicarles las canciones, decirles que no nos gustan esas canciones o sí nos gustan, pero sí necesitamos involucrarnos mucho más en las series que están viendo, qué está pasando en Netflix, qué es Snapchat, o sea, no sé, Snapchat, lo usan muchísimo los chavos, ¿ok? ¿Qué filtros hay? Un día métanse a Snapchat ustedes y vean todos los filtros y tómense sus fotos, nada más para ver qué está saliendo. Había un filtro de Snapchat en algún momento, hace algunos años, que el filtro era que la chava sacaba la lengua, no importa, una cosa muy sexualizada, ¿ok? Y nosotros ni idea teníamos, y los niños de 4 o 5 años tomándose fotos así. Entonces, bueno, que nada más que sepan, involúcrense en eso de un poco qué es lo que está pasando. Y la última, por favor, hagan equipo como papás. Eso sería lo más fácil. Si nosotros no queremos que nuestros hijos empiecen a salir de noche o que tengan el celular este año, la única forma es que hagamos equipo como papás. Si nosotros en las juntas de inicio, la escuela nos da un espacio y quedamos de acuerdo, ¿saben qué? No les vamos a dar el teléfono a los niños en sexto de primaria, o vamos a darle tal, o prestémoslos nuestros celulares y nuestros chats para que en esos chats hablen y que sea un chat más friendly para niños, no sé, pero pónganse en contacto con los papás de sus hijos. Eso es de verdad la mejor forma de retrasar y de prevenir todas las conductas de riesgo que van a llegar más adelante. Y bueno, para cerrar, ya les voy a dar la palabra. Estos son los libros que yo básicamente les recomiendo. Hay miles de millones, si se van a la Porrúa, a la Gandhi, de verdad, hay miles que pueden hojear. Recetas mágicas para la sexualidad infantil está muy bueno porque viene pregunta y respuesta de los niños de, no sé, si me preguntan esto, cómo respondo y con alguna imagen. La playera de Filipón es de prevención de abuso, digo, si es que hay miles, pero esta es buena. Se llama Pene y se llama Vulva, están muy buenos porque hay muchísimas imágenes y habla sobre todo del desarrollo de qué está pasando con mi cuerpo y qué es y cómo funciona, ¿no? De dónde venimos es el de toda la vida, para mí sigue siendo el mejor, siguen siendo las mejores imágenes con la mejor información. Y el que le sigue de dónde venimos es qué me está pasando, ya viene más como el desarrollo adolescente. Tienes un secreto, habla de los secretos, digo, este está creo que un poquito más para chiquitos, de cuáles son los secretos que sí debo de decir, los secretos que no debo de decir, habla un poco de la prevención y soluciones sexuales, soluciones a la solución en la sexualidad infantil y adolescente es lo mismo que recetas mágicas, pero más avanzado. Las preguntas que vienen están más sobre adolescentes. Honestamente, si su hijo este es el más grande, yo les recomendaría que compren recetas mágicas para la sexualidad infantil y después compren de adolescentes. Si sus hijos estos ya son los más chiquitos, compren más los de adolescencia. ¿Ok? Pero bueno, échenles un ojo. Como les digo, la verdad es que hay demasiados libros ya de este tema. Ojenlos en las librerías. Y bueno, ahora sí, Elo, si quieres, leo un poco, O te ayudo yo si y te te leo parece. las preguntas. Mira, una de las Ah, preguntas era que si vamos a separar niños y niñas, ya que contesté ahí que sí iban separados. No sé si quieras platicar las sí. sesiones que tenemos, es lo único que podría faltar ahí. Sí, creo que ya las platiqué un poco. O sea, ya les puse ahí de lo que hablo cada sesión. Son 2 hombres y 2 mujeres. Y bueno, lo que les dije del temario. Perfecto. La otra pregunta es, ¿a qué edad recomiendan dar celular? Porque ya hay niños en cuarto y siento que todavía están chicos. Híjole, miren, no soy experta en redes. Yo lo que les puedo hablar es desde mi chamba, de lo que he visto, de lo que pasa en los chats, de lo que pasa a nivel de pornografía, lo que pasa a nivel de juegos. De verdad, de verdad. Y bueno, a ver, perdón, antes de decirles lo que yo pienso. O sea, lo que dicen los científicos especialistas en el desarrollo neuronal de los niños es que antes de los 13 años, 13, un niño no tendría por qué tener un teléfono. Y después de los 13, puede tener un teléfono sin redes. O sea, los 14 es en donde pueden abrir las redes. Entonces,
Ahí se los dejo a su consideración. Por supuesto que me parece que niños de cuarto y quinto de primaria no tienen la madurez para manejar un aparato así. Tenemos que pensar en lo que ya implica esto, papás. Nosotros lo vivimos, nosotros somos dependientes de esto, nosotros no podemos vivir sin esto, trabajamos con esto, chismeamos con esto, estudiamos con esto, hacemos ejercicio con esto, y la verdad es que un niño de verdad no tiene esa capacidad. Me pasa mucho que me enseñan sus chats en las sesiones, niños de sexto de primaria, de verdad no queremos que nuestros hijos estén involucrados en ese tipo de vocabulario, en esas molestadas, hacen un sticker y ya se la pasan molestando al niño 3 semanas con el sticker que le hicieron de que se quedó dormido en la clase del camión. O sea, siento que de verdad no hay nada positivo. Si me dijeran me quiero comunicar con ellos porque lo mando al deporte todos los días, ya sé que me van a odiar, pero cómprenles un Nokia del Oxxo. O sea, de verdad, si es un tema de comunicación, no les den un teléfono inteligente. En serio, no tienen esa capacidad. Esa sería mi respuesta. Bien, la otra es la bibliografía que ya recomendaste. La otra es qué juegos son los que no recomiendas. Ah, es Roblox y... Es que esperen un segundo porque en ese momento tampoco me acordé. Se llama... Un segundo, pero ¿qué es lo que descubrieron? Nada más para que sepan. Hay redes de pornografía infantil muy fuertes en los chats. O sea, son juegos en donde chateas con el otro para ponerte de acuerdo. No sé, vamos a... Es una guerra, ¿no? Entonces hay que hacer un equipo para matar a tal. Entonces te pones de acuerdo con el otro. Y desgraciadamente la gente muy loca, que generalmente ni siquiera es de México, pero se mete y hace mucha parte de pornografía o pues también la parte de seguridad, ya saben, de esta parte que no queremos. Déjenme un segundo. em, es que se me está yendo cuál es la otra. Un segundo. Roblox y... No es Minecraft, ¿eh? Ese no. Ahorita les digo. Les prometo que antes de irme, que quédense un Ok. segundo, nada Y más quiero acabar para los la que ya otra se quieren pregunta es salir. cómo se aborda el tema de la diversidad sexual. Ah, muy bien. ¿Esto en la escuela o en la casa? Me importa saber. Si pueden preguntarlo, bueno, contesto las dos, no importa. Em, a ver, en la casa, pues la verdad es que completa libertad de lo que cada uno de ustedes piense, siempre y cuando, que es lo que abordamos en la escuela, tenga que ver con respeto. Sí, y qué bueno que lo preguntaste, perdón, porque sí, sí hay, de pronto hay una imagen que sí hablo yo, que lo que explico solamente es lo que significa el sexo, el género, la identidad sexual, bueno, la identificación sexual y la parte de expresión de género, ¿ok? Explico con términos lo que es. Y lo único que digo es, para no meterme en el tema, porque los niños sí tienen razón, preguntan muchísimo. ¿Y qué es un trans? ¿Y cómo se puede hacer esto? ¿Y qué pasa con, o sea, como que cosas que probablemente han visto. Ahí lo único que hablo es de el respeto, lo hablo con muchísima conciencia de que no me meto. Sí, es Fortnite. Gracias, gracias. Es Fortnite, Roblox y Fortnite. Perdón, se me estaba yendo. Roblox y Fortnite son las dos que yo no les recomiendo para nada, ¿ok? Perdón, regreso al tema. Lo único que hablo es que es algo que existe y que es algo que tenemos que tratar con respeto, esté de acuerdo o no. Muchos niños durante la sesión sí platican. No, es que mi mamá me dice que eso no se puede o que eso sí se puede o yo tengo a un tío, una mamá, un papá, eso es completamente, entre ellos empiezan a hablar del tema. Entonces, sin hacer mucho ruido de la situación, sin meter a la religión, sin meter a la nada, simplemente se dice que claro, que esto pasa y que es algo que tenemos que tratar con respeto, estemos de acuerdo o no. Así se trabaja en la escuela. Claro que cada casa puede decir, pues acá está prohibido, acá no se puede, aquí sí se puede, eso ya no nos podemos meter nosotros, creo, Elo. Creo que esa es la línea, ¿no? Así es, buena respuesta, así es como lo manejamos. La otra Ok. parte es, hay una mamita que se confundió de horario, entonces nada más le puedes repetir rápidamente los temas por grado que vamos a Sí. dar. Cuarto, embarazo, que obviamente termina siendo, o sea, lo que es una relación sexual, cómo lleva el espermatozoide al óvulo y, a ver, me voy a regresar. Y pubertad. En quinto, adolescencia, que involucra la parte de menstruación y eyaculaciones nocturnas. Y unos casos de los que hablo como de temas principales, de lo que yo quiero transmitir, de la prevención con el uso de redes sociales, de la parte de los vínculos, de la parte del respeto, etcétera. Y sexto, ya la adolescencia con eyaculación y menstruación como mucho más a profundidad y la parte del violentómetro.
También hay Sí, una, te voy a decir, sí, si quieren, les mando ahorita por el chat el video es solamente el video o bueno, ¿quieren que les mande todos? Lo que ustedes me digan. O sea, en cuarto solamente se pasa el video de la de Fundación Paz que les dije, y en sexto sí se les pasa otro video que tiene que ver con redes. Si quieren, se los muestro todos, se los mando todos. si quieres, ¿hay forma de pasarlos ahorita de una vez o que quieres mandarme la liga y ¿Quieres? Sí, lo... claro. Sí. Digo, no sé si Y todos se quieran quedar. Roxy nos comenta que hay apps para niños donde les venden a los niños que pueden hablar con su personaje favorito, como Iron Man, Cenicienta, etcétera, y resulta que es un chat donde se les incita a hacer cosas que no deben. Gracias por alertarnos, Roxy, con esto. Gracias, sí. Esperamos un segundo. ¿Qué se hace si Eh, todos sus amigos juegan esos juegos? ¿Es mejor que sea el único que no esté? Es una pregunta que nos hacen. sí, ahí sí sería, yo ahí lo que te recomendaría es que si todos sus amigos están jugando esos juegos, sí tendrían que platicarlo entre los papás. O sea, yo creo que ningún papá quisiera que esto pasara, ¿no? Entonces sí creo que habría como que tener ahí una plática con los papás. Yo sí evitaría ese juego. O sea, es un riesgo mayor que al que pertenezca, justamente. Esas son de las cosas que les digo que probablemente... son muchos videos, o sea, sí son muchos videos. Se los Si mando quieres, mejor por mándame las ligas y Te sí, mando ya tú todas me las dices ligas, si exacto. quieres que mandemos un correo con esos videos y se Ahorita les manda te a lo mando primaria. Ok. todos, ¿ok? Les voy a mandar cuál es cuarto, cuál es quinto y cuál es sexto para que no se echen todos. Y bueno, ahí con unas especificaciones, Eh, porque hay uno de cuarto que no pasó completo, solo es la Aquí primerita parte. comenta Amelia Bucay, Reina, que se pueden deshabilitar los chats en Roblox y es importante checar los Exacto. controles parentales. Muy bien, Amelia, gracias. Sí se pueden deshabilitar y deshabilítenlos si es que lo juegan. Me parece importantísimo el punto. Lo que me dicen los niños es que de pronto, si no como que platican las estrategias, ya el juego ya no es como comunicado. O sea, yo puedo jugar Roblox solita, pero ya no hago la estrategia con el otro, con mi amigo con el que estoy hablando, que me parece lo más sano, pero luego los niños como que los deshabilitan para poder buscar la estrategia. Es lo que los niños me han contado a mí en las clases. Entonces, bueno, no más, Estoy poniéndoles en el chat, Reina, una página que a lo mejor tú la conoces, se llama sí, commonsense.org. Es extraordinaria, incluso ahí dan tips, van catalogando las películas, los videojuegos por seguros, no seguros. Entonces les recomiendo que entren a esa página, ustedes se dan de alta con el perfil de padres de familia y ustedes van a tener acceso a toda la información para orientarlos, que no es fácil con todo lo que hay en la tecnología. Dice, lo que en mi caso hago es que platican por Messenger Kids, como sugerencia también lo pone Amelia Bucay. Y buenísimo. los videos, Miriam, como comentamos, los vamos a mandar en una circular, porque son varios, entonces los vamos a mandar en una circular. Pues Perfecto. también ponen ahí que es importante poner horarios para el juego, claro que sí, hay que poner horarios y supervisión. Ujú. Muy bien. Dice, cuando ríen y malpiensan las cosas con estos temas, ¿cómo es mejor manejarlo? Mira, es muy normal que lo malpiensen. La verdad es que es la etapa de la vida, hay que también dejarlos un poquito reírse. Yo lo que les diría es, o sea, que no exageren, que no falten al respeto. Probablemente habrá comentarios en los que sí tengamos que aclarar y comentarios en los que dejemos ir. A mí me pasaba mucho que en un grupo que daba de niños de 5 años, si se caían o se pegaban en el pene, gritaban, ay, mis hijos. Y yo decía, ¿de dónde sacaron? O sea, ¿quién les dijo? No, pues es que un niño de prepa un día dijo, ay, mis hijos, pero pues no, no es que les vas a explicar que adentro tienen espermatozoides, o sea, ya me tenían 4 o 5 años. Entonces, probablemente eso, pues dejarlo un poco, pero si es una conversación que está ofendiendo o que ya se giró en torno a la dinámica familiar en torno a sus chistes, pues probablemente sí habría o sea, que intervenir. Si usan iPhone o iPad, hay controles parentales que se manejan desde el celular de la mamá o del papá, así como apps que pueden bajar. Yo lo que les recomiendo es, si van a usar un iPad o un teléfono antes de los 14, de todas maneras, tienen que controlarlo ustedes desde su teléfono. O sea, ustedes lo pueden meter en su configuración, que ustedes, cada vez que el niño quiera bajar una app, les pregunten a ustedes. Que cada vez que el niño se pase de 1 hora en el juego, les avisen a ustedes. O sea, sí estamos en un momento complicados como papás, se los digo honestamente, porque como que regresamos a como si fueran bebecitos y hay que estar atrás, sí tenemos que estar más al pendiente en este sentido. Gracias, Tali, importante que tengan ese control parental. Pues como pueden ver, Reina es una extraordinaria profesional en lo que hace y el tema de sexualidad es tan vasto como lo que les acaba de explicar.
de tal manera que no solamente estamos abordando el tema biológico, sino también la parte relacional, que también en esta etapa es un tema muy, muy importante en la convivencia con sus hijos. Y yo destaco este mensaje tan importante. Papás, pongámonos de acuerdo como papás, tengamos políticas donde cuidemos a nuestros jóvenes, a nuestros ya son preadolescentes, ya van hacia la juventud, y por otro lado, hagamos en equipo con el colegio. Si vamos agarrados de la mano ustedes y nosotros, haciendo la analogía de los barandales, nosotros somos como las líneas de la carretera. De un lado papá y del otro lado el colegio. De esa manera nuestros niños, nuestros jóvenes caminan con más seguridad. Seguramente se van a equivocar porque es parte del desarrollo, pero estamos nosotros cerca, tomados de la mano y trabajando juntos. Así que agradecemos muchísimo su participación, su asistencia. Es de las conferencias que hemos tenido mayor participación, así que les agradezco muchísimo y esperen el correo. Espero mandarlo a más tardar el día de mañana, donde estemos, pongamos ya todas las ligas de los videos y ustedes las puedan ver con anticipación. Pues muchísimas gracias a todos. Y bueno, no sé si quiera cerrar con algo más, Silvia, Nurit, Damián, Reina. Muchas gracias a todos por estar aquí. Cualquier cosa, estoy al pendiente y que les pasen también mi correo para que me puedan escribir. Perfecto. Pues muchísimas gracias a todos. Cerramos la sesión y que tengan excelente día. Así es, les agradezco Gracias. su presencia. Gracias. Bye bye. Bye.